Yo soy Fernando, esta es la Academia Inglés de Astillero. Hoy vamos a hablar de la voz pasiva. Vamos a hablar de cómo se forma, de las clases de voz pasiva que hay en inglés que no existen en español y, lo más importante, de por qué tenemos que estudiar la voz pasiva. La voz pasiva en inglés es igual que la española. Todas las cosas que son de nivel más alto en general están copiados del español o del latín, de las lenguas romances. Porque en inglés, en origen, su origen alemán es un idioma muy simple, muy poco elaborado. Y lo copiaron todo de las lenguas procedentes del latín, que son mucho más desarrolladas. Entonces, es exactamente igual que en español. En voz pasiva, para hacer la voz pasiva en español, coges el mismo tiempo que tenías en la frase original y lo usas con el verbo ser o estar. Y después añades el verbo original en participio pasado. Dicho más fácilmente, el perro come patatas, en voz pasiva es las patatas son comidas por el perro. Come, presente simple, las patatas son, presente simple, pero con el ser. Y de come, comidas. Recogeremos la fruta el viernes, la fruta será recogida el viernes. Han descubierto un manantial ha sido descubierto. ¿Veis? Con el ser o estar en el mismo tiempo, ¿eh? Es muy corriente, el fallo más corriente de la voz pasiva es cambiar el tiempo. Pero la voz pasiva es solo una forma de decir lo mismo de otra manera. Si cambias el tiempo ya no estás diciendo lo mismo. De manera que la voz pasiva debe tener el mismo tiempo que el original activo. Bien, pues en inglés es exactamente igual. Tú la haces en voz pasiva en español y la traduces al inglés y está bien. Fijo, ¿eh? The dog eats potatoes. Potatoes are eaten by the dog. Y ya está. Recogeremos la fruta el lunes. We will pick up fruit on Monday. Fruit will be picked up on Monday. Exactamente igual que en español. Sin embargo, hay una cosa que no es igual, que es la pasiva de tipo 2. Una pasiva que se puede hacer en inglés y que en español no puede hacerse. Claro, cuando hacemos la voz pasiva estamos jugando entre el objeto directo, la cosa que se mueve, y el sujeto. Los intercambiamos, como veis. Pero en inglés dicen, vale, pero es que también hay otro elemento sustantivo, o puede haber otro elemento sustantivo en la frase, que es el objeto indirecto. Mirad esta frase. Yo le regalé flores a Pepi, por ejemplo. Ahí hay tres elementos sustantivos. Yo, flores y Pepi. En español solo podemos jugar con las flores y con yo. Las flores fueron regaladas a Pepi por mí. Pero en inglés pueden jugar también con Pepi. Y pueden ponerlo al principio y decir, Pepi fue regalada flores por mí. Esto en español suena horrible. Pero en inglés es perfectamente válido y es más, se dice, se usa. O sea, no creéis que es una cosa de literatura. No. Puedes jugar en cualquier momento con los tres elementos. Como si fueran los trileros. No sé si conocéis el juego del trile, con tres cubiletes que hay que mover y que hay que descubrir dónde está, un objeto escondido. Pues ellos juegan con el trile para formar dos tipos de voz pasiva y una activa. Claro, eso les da tres opciones para la frase. Y eso es lo que les da el valor a la voz pasiva. Eso es lo que le da el valor a la voz pasiva. Imaginad, por ejemplo, que Rafa Nadal, una persona muy famosa en España, va a Hawái y según baja del avión le ponen un collar de flores, ¿no? Hay una persona ahí disfrazada de nativo que le está poniendo un collar de flores. La frase en activa sería: un nativo le puso un collar de flores a Rafa Nadal. Si yo fuera un periodista teniendo que dar esa noticia, yo no usaría eso como titular de mi noticia. Porque ¿quién es un nativo? Tú lees un nativo. Bueno, pues no sigues leyendo, porque no es una persona, no es algo que te llame la atención. Así que podría coger y ponerle voz pasiva. Y decir, un collar de flores fue dado a Rafa Nadal por un nativo. Pero eso es incluso peor, porque un collar de flores es aún menos interesante. ¿Quién es el mediático ahí? ¿Quién es la persona que llama la atención? Rafa Nadal. Así que si fuese un periodista inglés utilizaría la pasiva de tipo 2 y diría, Rafa Nadal fue puesto un collar de flores por un nativo. ¿Notáis? Eso en español no se puede hacer, pero en inglés sí, y se hace, y lo podéis hacer
en vuestra vida diaria. Ponéis delante a quien queréis señalar. Había dicho antes, yo le regalé flores a Pepi. Bien. Imaginad que me equivoqué y resulta que no eran flores, sino que eran, no sé, móviles, teléfonos móviles. Pues podría coger y hacer una voz pasiva y decir, no, 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 cuidado, no, no, te has equivocado. Un teléfono móvil fue regalado a Pepi para poner el teléfono móvil al principio. O imaginad que me he equivocado y no fue a Pepi, fue a Ramón. Pues podréis hacer la pasiva de 2 y decir, no, no, cuidado, no, Ramón fue regalado los teléfonos móviles o las flores. ¿Lo veis? Juegan con los elementos para marcar cuál es el más importante. ¿Bien? Por cierto, el por del final, es by. ¿Vale? El por del final, quien lo hizo es by. Sin embargo, ya veréis que este normalmente no se pone. Y esa es la tercera parte. Explicaros por qué tenemos que estudiar la voz pasiva en inglés. Porque en español casi nunca hablamos en voz pasiva. Es muy raro que hables en voz pasiva. Tú nunca dices, hola, ¿es este helado gustado por ti? No, eso no se dice. Pero en inglés, sin embargo, sí se usa. Y se usa porque se ven atrapados por su propio idioma. Es decir, en español, cuando un sujeto no nos interesa, lo quitamos. Imaginad que yo ahora miro para allá, veo mi coche, y digo, ¡oh, mi coche! Le han roto las ventanas, pero le han rayado la puerta. Mira mi coche, pero es que le han pinchado las ruedas. ¿Quién es el sujeto de todos esos han? El sujeto es ellos, o ellas, en fin. Pero no lo nombro. Y fijaos qué pasa si no lo nombro. Si digo, mi coche, ellos han roto mis ruedas, ellos han rayado mi puerta. ¿Qué parece? Parece que sé quiénes son, que han sido ellos. No esos ni esas, ni tú. No, han sido ellos. ¿Lo notáis? Si lo nombro, parece que es importante, que los conozco. Y en realidad no los conozco. Así que lo que hago es quitarlo. Pero en inglés no pueden hacer eso. Porque en inglés siempre tiene que haber sujeto. Menos el imperativo. Porque si no, el verbo no te dice quién es la persona. O sea, yo digo an. An, ya sé que son ellos. Porque si han sido él, es a. Si hemos sido nosotros, es hemos. Luego, el an me dice quién es el sujeto. En inglés no. Digo, have broken my mirror. ¿Quién have broken? I have broken. You have broken. They have broken. We have broken. ¿Notáis? Así que debo poner el sujeto. Pero si lo pongo, pasa en inglés como en español. Si pongo they have broken, parece que yo conozco quiénes son esos they. ¿Qué hacen? Pues lo ponen en voz pasiva. Y dicen, oh, mira, mi coche, el cristal ha sido roto, las ruedas han sido pinchadas, mi puerta ha sido rayada. By them. Por ellos. Pero ¿veis? Ese by them, por ellos, ya está al final de la frase, ya no es sujeto, así que lo puedo quitar. Y por eso hace la voz pasiva, precisamente para quitarlo. Para que no se sepa quién es y para ver qué ha ocurrido. Así que en inglés, cuando dices en español, por ejemplo, ¿no sabes que están construyendo una nueva autovía a las afueras del pueblo? En inglés eso sería, ¿no sabes que una nueva autovía está siendo construida a las afueras del pueblo? ¿Veis? Todas esas veces, y por ejemplo, en un hotel, no van a poner en un hotel, tenéis que entregar las llaves a las 4, por ejemplo, porque en inglés sería you have, y parece como muy directo, ¿no? Vosotros tenéis que entregar. No, en un hotel diría, en un cartel, las llaves tienen que ser entregadas a las 4. ¿Lo veis? Keys have to be returned at 4. ¿Notáis? Para evitar esa personalificación de que no es importante y fijarse en lo que es importante, que en este caso es la llave. ¿Bien? Bueno, pues eso es. En definitiva, la voz pasiva es en inglés igual que en español, también la puedes hacer con el objeto indirecto y la usamos cuando no queremos nombrar un sujeto, cuando es un sujeto indiferente y lo que queremos hacer es cargárnoslo. Muy bien, otro día más.